¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos una semana más para meditar juntos la palabra de Dios que la liturgia tiene preparado para este domingo. Vamos a compartir entonces aquí en pantalla los contenidos de lo que vamos a trabajar en esta ocasión. Vamos a hacer una reflexión sobre un texto del Evangelio de San Juan. Yo le he titulado a esta meditación: Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen los caminos del Señor. Vamos a ponernos pues en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que vienes a nuestro encuentro, concédenos profundizar en tu palabra, que hoy nos habla del ministerio de Juan el Bautista, tu precursor. Guíanos con tu Santo Espíritu para entender este pasaje evangélico y llevar una vida de conversión permanente que nos ayude a recibirte. Amén. María Santísima, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pasamos a hacer la lectura del texto que la liturgia nos tiene asignado para este domingo, tomado del Evangelio de San Juan. El texto dice así: Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: No. Le dijeron: Entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Bien, pues vamos a comentar algunas notas sobre el texto griego. Tenemos que, obviamente, el Evangelio de San Juan, como todos los demás evangelios, fue escrito en griego, en virtud de que para llegar a la mayor cantidad de poblaciones posible, era necesario escribir en el idioma que más comúnmente se usaba en todas las regiones, digamos, también bajo el imperio de Roma, bajo el dominio del imperio romano. Era el griego koiné. Koiné significa común, el griego común, que ya se venía hablando desde hacía unos siglos en todas esas regiones. Entonces, por eso tenemos que el Evangelio se escribe en griego. De ahí que hagamos continuamente las notas basadas en el texto, en su idioma original. En el texto griego se dice en el versículo 6 que Juan fue enviado de parte de Dios. Tenemos aquí un verbo que es un participio de voz media, apestalmenos, pero aquí también tiene una función de voz pasiva porque tiene un agente para Ceú de parte de Dios, o sea, fue un enviado de parte de Dios. Este verbo viene de apostelo, que significa enviar, pero aquí lo tenemos en voz media pasiva y por tanto es voz pasiva en este caso por ser un agente externo a aquel del que forma parte el verbo gramaticalmente hablando.
Aquí es Juan el enviado por parte de Dios. Entonces, esto ya representa una significación que la comunidad juánica, es decir, de Juan Evangelista, reconoce de la persona histórica del Bautista, que también se llama Juan. Se considera, por los estudios que tenemos a partir de investigaciones históricas, de investigaciones también de antropología cultural, que el grupo de Juan muy probablemente había pervivido durante varias décadas y por eso había una cierta competencia en el judaísmo de tiempos del siglo I, de que el movimiento del Bautista en cierto modo competía con el movimiento de Jesús, sobre todo en las regiones de Judea, pero también al parecer más allá del territorio de Israel, porque la comunidad juánica o las comunidades juánicas se encontraban más bien cerca de Éfeso, dentro de la actual Turquía. Entonces es probable que haya habido seguidores del movimiento de Juan todavía en esas épocas, entrados los años 90, y por eso se considera que Juan pudo haber hecho este relato, mostrando que si bien la comunidad cristiana reconocía que Juan el Bautista había sido enviado por Dios, era necesario reconocerle un lugar secundario dentro de la obra de la evangelización, de modo que se presenta a Juan como un precursor de Jesús. Así entonces los seguidores de Juan poco a poco habrían de ir comprendiendo que no se rechazaba el testimonio de Juan, sino que se le daba un lugar dentro del proyecto de Dios que obviamente iba más allá de lo que Juan mismo anunciaba al inicio. Recordamos que en la semana pasada habíamos hablado que Juan el Bautista anunciaba la inminente llegada de un juicio de Dios, un juicio en contra de aquellos israelitas que habían abandonado la pureza de la ley y por eso ya el hacha estaba, digamos, a la raíz del árbol, como vienen en algunas expresiones que se atribuyen a Juan el Bautista en los evangelios. Y por eso, cuando Jesús, en cambio, comienza a predicar un reino inminente de Dios, pues llama mucho la atención si Jesús estaba rompiendo radicalmente con el grupo de Juan, con la expectativa del grupo juánico de Juan el Bautista, o si le estaba dando un nuevo matiz. Entonces los evangelistas nos van tratando de demostrar que Jesús no viene a presentar un rompimiento tajante con Juan el Bautista, sino a matizar que efectivamente el juicio de Dios ahora se expresa a manera de una oferta de reino, como dando la última campanada de oportunidad de conversión. Tenemos entonces aquí que a Juan se le da un lugar muy importante dentro de la predicación cristiana y sobre todo dentro del Evangelio de San Juan, porque se le presenta como el testigo de Dios. Juan viene a dar testimonio, por eso dice el texto griego, «Hotos elthen este vino eis martirian», ¿verdad? Es decir, a dar testimonio o como testimonio, gine martirese, a fin de que diera testimonio peri tu fotos, acerca de la luz, con el fin de que todos creyeran por medio de él. De ahí el ginapantes pisteusosin, aquí el verbo pisteusosin, como previamente también el verbo martirese, están una, en un modo distinto del indicativo, que es precisamente el modo subjuntivo, ajá, precedido por la partícula gina, partícula de finalización, a fin de que o para que diera testimonio, martirese. Ujú. Y luego más adelante, ginapantes pisteusosin, para que todos creyeran o creyesen diautú, por medio de él. Ujú. Así que Juan tiene una función muy importante dentro de las comunidades cristianas juánicas de Juan Evangelista, porque Juan el Bautista aquí viene presentado como aquel que da testimonio, siendo enviado por Dios mismo, da testimonio de Jesús.
da testimonio de aquel que es la palabra, que se encarna, que se hace hombre, que viene a dar testimonio divino de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Es un plan de salvación, es un plan de vida en plenitud. Eso es la salvación en el Evangelio de San Juan. El versículo 8 aclara que no se debe confundir al Bautista con la luz, sino que él solo vino para que diera testimonio de la luz. Uk enekeinos tophos, algina martirese peritu photos, sino para que diera testimonio de la luz. Es lo que viene aquí en el texto griego, en el último renglón. Por tanto, Juan tiene una función primordial dentro de la comunidad creyente de Juan Evangelista. Ante las preguntas que le plantean, Juan, el Bautista, responde que él no es el Cristo. Dice, ego ukeimi ho Christos. Yo no soy el Cristo. Pero tampoco dice que es Elías. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de las expectativas apocalípticas judías se esperaba que Elías retornara para preparar a los israelitas a recibir la era mesiánica o a recibir un Mesías. De este modo, entonces, Elías, que según el segundo libro de Reyes, capítulo 2, no muere en la tierra, sino que es llevado al cielo, se espera que él regrese con plena autoridad para preparar al pueblo de Dios con el fin de que reciba, entonces, la plenitud del Espíritu y de una era mesiánica o de la acción de un Mesías enviado de Dios. Por eso muchos esperaban el retorno de Elías. Por eso le preguntan, si no eres el Cristo, entonces, ¿eres acaso Elías? Él va a decir que no lo es. ¿Eres acaso el profeta? Y él dirá que no. Por profeta, tenemos ahí una referencia a Deuteronomio 18:18, donde Dios le dice a Moisés, yo le suscitaré, o sea, suscitaré al pueblo de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Esta es una promesa que Dios hace directamente a Moisés, ya hacia el final de su vida, diciéndole, pues mira, yo me ocupo del pueblo, tú ya cumpliste tu función, pero yo suscitaré en medio del pueblo un nuevo profeta, una persona en quien yo pondré mis palabras para que las hable en mi nombre, y así él dirá todo lo que yo le mande. Por tanto, ahí se hace referencia a un profeta futuro. Para muchos ese profeta fue Elías, para otros Elías pues sí tiene un rol relevante, pero como fue un predicador sobre todo del Reino del Norte, pues hacía falta como que alguien más identificado con la ciudad capital, con Jerusalén. Y por eso para muchos Elías vendría a ser una especie de precursor de aquel gran profeta que Dios habría de mandar con el tiempo. En el versículo 23 de este pasaje del Evangelio de este domingo, Juan se define como la voz que grita en el desierto, cuando dice, yo no soy ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Entonces, ¿quién eres? Dice, yo soy la voz que grita en el desierto, phone boontos enteremo. Ese boontos, pues lo tenemos, es un participio presente, la voz que grita en el desierto, que ordena enderezar el camino del Señor, eudínate ten jodón kiriu. Ahí tenemos el mandato que realiza este hombre, Juan el Bautista, encarnando la misión de aquel personaje del que escribe Isaías en el capítulo 40. Da la orden, el mandato de que se enderece el camino del Señor. Recordemos que la palabra camino para los judíos representa el estilo de vida. Entonces, enderezar el camino significa corregir la vida para que Dios se manifieste en la vida de uno o para que uno pueda distinguir o discernir pues la presencia de Dios en la vida de uno mismo y en la vida del pueblo. Luego afirma Juan que su bautismo, perdón, es solo con agua. Ego baptizo en hidati, elemento necesario para la purificación.
Es un bautismo dentro del marco judío, un bautismo de compromiso de restauración. Ojo, no es un sacramento lo que Juan está haciendo. El bautismo que él promueve es un bautismo de purificación, de conversión, de el compromiso que asumían sus seguidores de dejar atrás el pecado y abrir el camino a una restauración conducida por el Espíritu de Dios. Luego afirma Juan que viene detrás de él otro mayor en dignidad. No da más detalles, como en los sinópticos. No dice aquí todavía que Jesús vendrá con un bautismo en Espíritu Santo, ni fuego, que también es un elemento que comúnmente representa el poder transformador de Dios. Aquí Juan es muy escueto, ¿verdad? Simplemente viene detrás de mí otro que es más fuerte que yo, más digno, a quien yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias, y hasta ahí queda. No dice más por ahora. Juan solo afirma que Él está en medio de ellos, o sea, Jesús, que es este hombre enviado de Dios, está en medio de ellos, pero pasa inadvertido, pues no lo conocen. No han tenido experiencia de Él. Por eso dice, mesos jimin, en medio de ustedes, ken, hay alguien, jon, el cual jimei su coidate, ustedes no conocen. Bien, pues es interesante esta expresión porque recordemos que el verbo conocer en la Biblia significa principalmente tener una experiencia profunda o íntima de alguien. Puede ser una experiencia de intimidad entre seres humanos o puede ser una experiencia también de intimidad espiritual con respecto a Dios. Los temas, por otro lado, martirio y conocimiento, son centrales en la teología juánica. Dar testimonio es el martirio. El martirio es dar testimonio. No es simplemente ser asesinado por odio a la fe. Mártir también es la persona que da testimonio de Jesús con una vida comprometida, con una vida que es un signo de llamada de atención, que en el caso de Juan asume un estilo de vida que es una fuerte llamada de atención al pueblo. Es una invectiva, una especie de regaño con el propósito de hacer cambiar a la gente. Por otro lado, el conocimiento, decíamos, es el tener una experiencia profunda de Dios o de las realidades que se están presentando ahí. Y por eso estos son temas fundamentales en el Evangelio de San Juan. El dar testimonio de Dios significa el vivir tan unido a Dios que la misma vida se convierte en una manifestación de la urgencia de cambio que debe asumir la gente para recibir al Mesías. El evangelista Juan propone siempre una línea de interpretación que muestra el hecho de que Dios no tiene por qué manifestarse como se piensa de él en las tradiciones judías. Dios siempre es libre de mostrarse como cree conveniente. Esto lo vamos a encontrar varias veces en el Evangelio de San Juan, como Jesús, en cierto modo, viene presentado casi de manera contracultural, es decir, contrario a la cultura de Israel de entonces, pero no es que sea contracultural propiamente, sino que Jesús viene a asumir su rol, que obviamente es un rol único en la historia de la humanidad, lo cual causa controversia, eso sí, causa controversia que él se presente como un hijo de Dios. En el Evangelio de Juan sí se dice abiertamente que Jesús es el Hijo de Dios. Eh, Se viene la equiparación entre Jesús y Dios con la expresión yo soy, que Juan coloca continuamente en labios de Jesús. Es decir, es un evangelio que continuamente va presentando esta confesión de fe de que Jesús es verdaderamente divino, verdaderamente hijo de Dios, y que por eso tiene esta capacidad de mostrar a Dios como Dios lo cree conveniente, aún rompiendo con las expectativas judías. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, Jesús no nace en Belén. Se dice que los fariseos, escribas, esperan que Jesús nazca en Belén de acuerdo a lo que está escrito en los profetas. Pero Juan nunca dice que efectivamente Jesús naciese en Belén. Tampoco viene una narración al respecto, porque a Juan lo que le importa es
mostrar al lector que Jesús viene del Padre. Eso es lo que sí le interesa a Juan, mostrar que Jesús viene del Padre. Por tanto, ¿dónde nació territorialmente Jesús? Es algo que no se especifica en el Evangelio porque no constituye algo primordial en la teología juánica. Tenemos la referencia final del versículo 28 sobre el lugar donde históricamente bautizaba. Juan bautizaba en Betania. Dice, en Betania, egeneto peran tu Jordano, hopo en o Johannes baptizon. Tenemos, aclara que se trata de la Betania del otro lado del Jordán, por eso peran tu Jordano, significa al otro lado del Jordán, que se encuentra actualmente en Jordania, no en Israel. Con esto el evangelista muestra al lector que la narrativa se basa en acontecimientos históricamente sucedidos. No se trata de un mito, a ejemplo de los mitos griegos, donde los dioses o los titanes, que eran hijos de deidades y humanos, pues tenían un origen mítico. No se decía exactamente dónde habían sido engendrados o dónde habían nacido. Siempre se manejan lugares así un poco etéreos, ¿no? Simbólicos. En cambio, aquí Juan sí da un dato histórico, que Juan el Bautista se ubicaba siempre en esta región de la Betania de la zona transjordana. Uh-huh. Actualmente se puede visitar ese lugar. Hay dos puntos de visita, tanto dentro de Israel como dentro de Jordania. Se puede hacer la visita del lugar de donde se piensa que por ahí estuvo Juan bautizando. Uh-huh. Juan, como fiel judío, ofrecía un bautismo que se entiende en el marco del movimiento apocalíptico judío de su época. Un bautismo de urgencia de conversión porque ya estaba cerca el juicio divino. Jesús se adhirió a tal movimiento, pero luego cambió la orientación del anuncio con ese matiz nuevo, ¿verdad? De que ese juicio de Dios que Juan esperaba no es un juicio tajante o punitivo, quizá como el mismo Juan pudo haberlo imaginado, sino es un juicio de oferta de salvación, como doy la última oportunidad a través de mi Hijo, adhiéranse a Él, escuchen su palabra, síganlo, y esas son las órdenes que el Padre va a decir en las escenas del bautismo y la transfiguración, sobre todo en los evangelios sinópticos, por lo cual encontramos esa coherencia entre el evangelio de Juan y los sinópticos de mostrar a Jesús como aquel que da inicio a una última oferta de salvación propuesta por Dios. Ahora, procuremos vivir en nuestro Adviento los principios de la lectura de hoy. Asumamos, por tanto, una auténtica conversión expresada en compromisos constantes, evaluados y procurando su mejora continua. No basta con portarse bien, sino conviene hacer una lista de compromisos en los que nos vamos a empeñar continuamente para ser, digamos, más cercanos a los demás, más caritativos, etcétera, pero también ir evaluando nuestra entrega. Fíjense que quizá uno de los errores que más se han cometido en actividades pastorales es que se da inicio con un trabajo pastoral formidable, pero después ya no se le da continuidad, ya no se le da seguimiento y con el tiempo se viene cayendo todo el esfuerzo inicial. Entonces, es necesario que nuestros compromisos sean evaluados constantemente bajo ciertos criterios muy realistas, ¿verdad? Para determinar si corregimos algo en nuestro compromiso para lograr una mayor eficacia en nuestra entrega, para llegar a más personas, para hacer más elevada la calidad de la conversión en nosotros y en los demás. Eso es procurar una mejora continua de nuestros compromisos. También Cristo está entre nosotros y se nos manifiesta mediante personas, situaciones y circunstancias concretas.
A Dios nunca lo vamos a ver en la fila para tomar el camión o en la fila de las tortillas. A Dios lo vamos a encontrar más bien en personas, situaciones y circunstancias que nos interpelan, nos sacan de nuestro contexto o nuestro círculo de comodidad para poder dar una respuesta. Para ello hay que purificar el corazón, es decir, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Podremos hacernos más sensibles para identificar así su presencia y actuar en consecuencia. Ujú. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo darme cuenta de la presencia de Dios? Pues tienes que hacer oración, porque la oración te va ayudando a sintonizar en cierto sentido con la voluntad de Dios para saber identificarlo en el momento en que algo sucede o una persona viene a tu encuentro y te plantea algo o te interpela, ¿verdad? Por circunstancias que esa persona vive o por su relación contigo también puede ser. Ujú. Así como Juan el Bautista preparó a muchos israelitas de su tiempo mediante un signo de conversión dentro de su marco cultural, que fue hacerse bautizar con agua como elemento de purificación, lo cual era muy relevante para los judíos el que se utilizara el agua, porque ellos siempre usan el agua para purificarse. Así nosotros realicemos signos relevantes dentro de nuestro marco cultural con el fin de atraer a más personas a una sincera conversión y a que se decidan a recibir a Cristo en su vida. Para los judíos un elemento fundamental de purificación de intenciones era el agua. Nosotros preguntémonos qué tipo de signos son importantes o relevantes dentro de nuestro marco cultural para marcar un cambio en la vida. Mucha gente se fija en lo que hace son compromisos de año nuevo o se compran un libro de autoayuda, se dan cuenta de los puntos débiles o puntos negativos de su comportamiento y deciden cambiar. Por ahí se puede empezar. Ciertamente no existe un punto perfecto desde el cual comenzar un cambio, ¿no? Puedes empezar por donde te da a entender tu sensibilidad en este momento, ¿no? O sea, no tiene caso compararse a los demás, sino para mí en este momento de mi vida y dentro del contexto de mi cultura, de mi sociedad, qué tipo de compromiso puedo asumir al inicio para empezar un camino de conversión y para atraer más gente también a esta propuesta de cambio. Cada quien lo tiene que ver en su marco, porque cada quien tiene una historia diferente, una vida diferente, un contexto diferente. Lo que sí, como pongo aquí, es conveniente que esos signos se tomen dentro del marco de nuestra cultura como signos importantes de cambio. ¿Cómo puedo yo simbolizar un cambio eficaz que además pueda yo dar a entender a otras personas que estoy iniciando un proceso de cambio y que otras personas puedan ver en mí una determinación de cambio que a ellos les motive también a cambiar y asumir un signo de cambio, de perfeccionamiento en su vida interior, en su vida también interrelacional con los demás. Y así es como se va viviendo el Adviento. Así se va preparando el corazón para que Cristo sea recibido adecuadamente en nuestra vida, y no solo en Navidad, sino todos los días de la vida. Porque Cristo viene a nosotros siempre, pero no siempre estamos atentos para recibirlo. Entonces, al asumir un signo de cambio, sobre todo cuando este signo es relevante para nuestra cultura, podemos incitar a que otras personas hagan lo mismo, porque se identifican con ese rasgo que dentro de nuestra cultura es significativo y entonces ellos hacen lo suyo también, hacen su parte y comienzan también motivados un proceso de cambio, de mejoramiento, un proceso de purificación de intenciones, de pensamientos que nos hacen más capaces de reflejar a Cristo en nosotros o de recibirlo continuamente y crecer pues en esta sabiduría de saber distinguir la presencia de Dios en cada persona, acontecimiento y circunstancia. Bien, pues espero que estos comentarios, estas notas al texto griego también hayan podido servir
y algunas notas que he dado también de carácter contextual nos puedan servir para que vayamos cerrando este Adviento con mayor determinación, con confianza y alegría en este tercer domingo, un tiempo de la alegría, en donde celebramos esta inminente llegada del Señor. Vamos a cerrar con una oración que hagamos todos juntos. Oh buen Jesús, que nos llenas de alegría por la cercanía de tu venida, mueve nuestros pensamientos, deseos y acciones, de modo que corrijamos el camino de nuestra vida y manifestemos con ella tu amor por las personas de todo el mundo, y que María Santísima nos acompañe en estos días previos a la Navidad para recibirte con alegría. Amén. Os agradezco a todos su atención a esta reflexión y meditación de la palabra de Dios que la liturgia nos propone para este domingo tercero de Adviento. Si les desea este tipo de material, recuerden sugerirlo a más contactos para que se inscriban al canal y puedan recibir también una notificación activando la campanita de notificaciones en YouTube. El sistema les mandará una notificación cada vez que yo suba un nuevo video comentando la palabra de Dios, y así todos sigamos creciendo juntos en el conocimiento y vivencia de la palabra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un feliz fin de semana. Dios los bendice. Hasta pronto.